¿Cómo están, hermanos? Aquí estamos un nuevo día con un nuevo programa. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no sé en qué horario usted estará y habrá dispuesto el tiempo para ser enseñado por el Señor. Estamos acá otro día viendo, como usted ya bien sabe, cada día jueves el Señor permite que podamos entregar temas de enseñanza, temas de edificación y también ir despejando dudas, todo referente al matrimonio en las diferentes áreas que nos vemos a veces enfrentados con situaciones que no sabemos resolver. Por eso estos temas son para eso, para que podamos ser edificados, podamos ser informados, formados y transformados también por el Señor en todas las áreas que tienen que ver justamente con el matrimonio. Así que les saludo de parte del Señor. Hoy vamos a seguir con la segunda parte del programa anterior. Estamos viendo y estábamos, a los que vieron el programa y a los que no lo han podido ver, los invito también que vean la primera parte. Estamos hablando de la sexualidad en el matrimonio, la intimidad en el matrimonio. Así que hoy vamos a continuar con esto. Ya en la primera parte vimos varios puntos bien importantes y queremos hoy día retomar este tema. En la primera parte vimos algunas situaciones que tienen que ver con la formación, con cómo nos hemos nutrido en esta área antes de conocer, incluso después de estar en el Señor, la relación propiamente tal del matrimonio, el orden que el Señor tiene para esto, cómo hemos sido mal formados, cómo hemos recibido la información de manera muy desordenada, que ha traído muchas veces perversión, y eso viene a gatillar y viene a manifestar muchos problemas en la intimidad y la sexualidad del matrimonio. Y ahí fuimos viendo varios puntitos y hoy queremos retomar este tema porque nos quedaron algunas cosas pendientes que son muy importantes de poder volver y retomar y continuar con el tema. Así que antes de saludar, yo le quiero invitar a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque nos tiene un día más acá. Señor, sabemos que su presencia está en este lugar, sabemos que su presencia está en esta hora en cada hogar y en cada corazón que ha dispuesto este tiempo para, Señor, recibir su enseñanza. Oramos para que usted tome el control de todo, Señor, de nuestros hermanos en las cámaras, Señor, de cada uno de nosotros que usted usará en esta hora. Oramos por nuestra pastora, Señor, su sierva, para que usted, Señor, abra los cielos, Señor, y el entendimiento, la sabiduría y todo lo que usted quiere entregar en este día sea para honrar, para alabar, bendecir y exaltar su nombre primeramente, Señor. Estamos acá, recibimos todo con humildad en el corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que ahora voy a darle el pase a mi pastora para que también pueda saludar. Gracias, mi hermano. Bueno, les saludo a cada uno y es nuestra cita, ¿cierto? Como compromiso que tenemos en este ministerio, estar trabajando con las familias. También saludamos a todas las que se conectan con nosotros y aunque pertenecen quizás a otras congregaciones o quizás por de estas maneras que al azar, pero sabemos que de Dios te has conectado con nosotros. Te damos gracias porque estás ahí conectadas con nosotros y estás escuchando. No siempre hemos dicho, no es que no sabemos todo, pero queremos en lo que podemos ayudar de acuerdo a lo que Dios nos ha ido enseñando y también ir dándole, escarbando, como digo yo, es tomar la picota y escarbar más en la palabra y sacar aún más, porque la palabra siempre tiene algo más que enseñarnos. Y la palabra está hecha de tal manera que a nosotros, como decía mi hermano, nos va a formar, nos va a instruir, ¿cierto? Pero dice que para que lleguemos a la estatura del varón perfecto, lo que Dios desea es perfeccionarnos. Y esto comienza en el corazón, ¿verdad? Así que vamos a ir compartiendo sobre lo que ya la segunda parte estuvimos viendo, ¿cierto? Como decía mi hermano, en cómo la sexualidad llega corrompida. Gran parte de la información que tenemos con respecto a la sexualidad y llegamos al matrimonio ya muchos ya con experiencia, una experiencia ya mal entregada, ¿cierto? Y todo esto va a ir afectando en la intimidad del matrimonio. La verdad que el matrimonio, la intimidad es un lugar importantísimo que está conectado, ¿cierto? En todo lo que es la relación en sí de la familia, del esposo y la esposa. Entonces, cuando esto empieza a ser mellado desde adentro, Satanás es muy astuto
porque entra en esta área, cuando entra ahí, entra en el corazón, porque no entra porque no se está practicando algo bien, sino que algo está mal en el corazón de los cónyuges, ¿cierto? A veces de uno, de ambos, pero hay una mala, ¿cierto? Hay algo que está pasando y eso le es suficiente para empezar a ir destruyendo sutilmente la intimidad. Y si no hay intimidad, esto es lo mismo que la relación con Dios. Si no hay intimidad y no hay una intimidad perfecta, va a comenzar a venir, ¿cierto?, una destrucción familiar. Y es muy sutil el enemigo. Entonces, él sabe que cuando el hombre y la mujer se casan y ya vienen con áreas que no están sanas, él sabe que ya tiene una carta para jugársela y para destruir familias. Entonces, yo creo que es muy importante que tú y yo podamos conocer esto, porque quizás tu familia está en alto riesgo y no entiendes cómo llegó a donde ya está. Pero Dios nos quiere dar salidas para poder sanar y restaurar justamente lo que es nuestro lema, ¿cierto? Familias sanas y prósperas. Cuando una familia, cuando el corazón de la familia, cuando ahí en la intimidad nosotros entramos, sanamos, limpiamos, sacamos todo lo que nos sirve, ¿cierto? Ordenamos todo, nuestro lecho, ordenamos todo. Entonces, desde ahí va a venir una sanidad a toda la casa. Hay muchas cosas que lo que estás haciendo en tu intimidad ya pueden venir a pervertir a tus hijos. ¿Por qué? Porque ahí ya hay un poder del enemigo de impureza, de algo que no está bien, y va a pervertir los corazones de los hijos. Muchas veces los padres no saben que los hijos ya hay espíritus, ¿cierto?, de impureza, porque ya están entrando en pornografía a muy temprana edad. Ellos empiezan a caer en muchas faltas de esto porque la perversión entró. Entonces, y decíamos que el matrimonio es un cerco y es un lugar seguro para los hijos. Entonces, es como un castillo cerrado. Cuando está todo bien ordenado, el diablo no puede entrar y los hijos están seguros. Los castillos siempre tenían un cerco grande y en ese cerco la gente habitaba dentro y estaban seguros. Pero Satanás lo que hace es mellar el cerco. Y cuando logra entrar al cerco, va a destruir todo lo que está dentro. Lo primero que va a entrar es destruir los que están, los más pequeños. Y va a empezar a traer perversión, va a empezar a traer otras cosas. Entonces, esto va a destruir totalmente ya una familia. Ya empieza, el diablo sabe que así que entra, como dice la palabra, las pequeñas zorras, ¿cierto? Se van a comer los frutos, se comieron las uvas. Las pequeñas situaciones que empiezan a suceder, si no las atracamos en el momento preciso, esto se va a volver una bomba. Por ejemplo, un esposo que empieza a tener exigencias en las cuales la mujer no está acostumbrada de algunas prácticas que no se deben hacer. Y él viene quizás por pornografía, porque la pornografía le dice que esta es una manera de satisfacer, que es una mentira, que hablábamos la semana pasada en el tema anterior, que esos están hechos, ¿cierto?, para engañar, porque en realidad todo eso es falso. Y ellos quieren hacerlo de esta manera y esto empieza a provocar que empieza a venir rechazo, ya empieza a traer una situación que empieza a afectar y esto ya empieza a abrir una brecha. Y esto vamos a ver entonces que va a traer consecuencias fatales. Amén. Pastora, quisiera hacer un alcance referente porque usted ahí mencionó en más de una ocasión el tema de la pornografía. Estuve buscando un poco actualizando información y como íbamos a ver esta segunda parte, y fíjese que nosotros como país estamos en el lugar 38 a nivel mundial de consumo de pornografía. Estamos hablando de a nivel mundial. Dice que las estadísticas hablan de que el 50% de las visitas a internet que se hacen hoy día van a pornografía de todo el país. O sea, la mitad de las visitas van a pornografía hoy día. ¿Y por qué lo digo? Porque usted decía, ojo con lo que están haciendo los niños. Hoy en tiempo de pandemia, de cuarentenas, el encierro está incluso aumentando el consumo de pornografía. Y eso es muchas veces porque los padres se preocupan de los niños. Otro dato estadístico dice que de estos al año son más de 3 millones de visitas que se hacen a internet buscando pornografía y más del 60% de los consumos de pornografía tienen que ver entre los 18 y los 35 años. Es decir, a los 18 años cuando en el caso del varón por lo menos está explotando al tema sexual, es cuando más consume pornografía, justamente buscando llenar estas carencias, estos vacíos, estas atracciones de la carne,
buscan justamente en pornografía. Las estadísticas son bien fuertes como país para nosotros y eso ha venido justamente a provocar daño fuerte en el tema de la familia, en el matrimonio, como decía usted, la destrucción y lo corrompido hoy día que los niños están siendo formados justamente por padres, porque entre 18 y 35 años el rango de casado en esa edad es fuerte y aún se sigue consumiendo pornografía después del matrimonio. Entonces, esto es un plan de destrucción del enemigo, como decía usted, y sería bueno en este tiempo que nosotros como padres, en tiempo de pandemia, nuestro hijo pasa mucho tiempo solo y ver el control que decía usted sobre qué están viendo, con qué se están alimentando. Quería hacer como esa información un poquito para que lo tengamos como hoy día. Amén. Gracias, mi hermano. Es importante que en este tiempo, sobre todo, ¿cierto? Que estamos trabajando, a veces descuidamos y sutilmente el diablo entra, ¿cierto? Muy, muy solapadamente. Y el problema es que cuando entra no es fácil sacarlo. Yo siempre digo, el pecado es como la flecha, que la flecha cuando entra después usted tiene que cortarla, no puede salir, queda la cabeza dentro y provoca un sangramiento interno. Y esto es realmente lo que es el pecado. El pecado es una flecha que entra en el corazón del hombre y después no es fácil sacarlo. Por eso que es muy importante decirle a los padres que cuiden esta área. Estamos hablando de sexualidad y a veces dicen, bueno, ya están jóvenes todavía. Y la verdad es que ahora ellos pueden afectar sus familias. Hoy día tu hijo puede tener 12 años, puede tener 10 años, pero si tú realmente no pones atención a lo que tu hijo está haciendo, tú vas a poder traer perversión a la casa de tu hijo. Tú vas a hacer que tus nietos puedan nacer con perversión y pueda haber quizás qué inclinación sexual más adelante. Todo esto es porque también no se tomó en cuenta, porque creemos que esto cuando sean grandes, cuando ya estén casados, estos son pecados que persiguen y persiguen estas cadenas, porque cuando entra la perversión, entra todo tipo de perversión. Entonces a veces nos preguntamos por qué hay chicos que vienen, hoy día vemos muchas inclinaciones, ¿cierto? De homosexuales, lesbianas, mucha inclinación. Y es porque justamente hoy día vemos con mucha facilidad la pornografía está ahí mismo. Los chicos pueden ver y esto empieza a pervertir sus mentes. Entonces es un tipo más de impureza sexual. O sea, nosotros podemos ver homosexualismo, el lesbianismo, ¿cierto? El voyerismo, lo que es la pedofilia, la zoofilia, y todo este tipo de cosas de perversiones sexuales entran todos en una sola gama que es impureza sexual y que entra por la perversión sexual. Entonces empieza a pervertir sus mentes y ellos, claro, ellos se sienten que son atraídos hacia esto, pero es porque hay una perversión, ¿cierto? No es que ellos son de esta manera, sino que, obvio, son engañados y que ellos son de esta manera. Si alguno dice, no, ella no tiene razón en esto, bueno, yo he trabajado, por gracia del Señor, he liberado a personas de esta, han llegado a comprender, a ser libres en su mente, ¿cierto? Y en su corazón, de lo que son y realmente han abandonado todo este tipo de lo que ellos creían que eran, ¿ya? Y son totalmente libres para servir al Señor. Entonces yo creo que hay que tener esto muy, muy en cuenta, que esto es una realidad en la cual hoy día se está engañando, pero nosotros estamos hablando muchos papás que es tiempo, siempre hay un dicho del mundo, es mejor prevenir que lamentar, ¿cierto? Bueno, a veces nosotros dice que la sabiduría se anticipa, la sabiduría nos prepara, y hoy día estamos hablando a través de la sabiduría de Dios, y nosotros estamos enseñando y hablándoles de que es necesario que se cuiden a sus hijos para que tengan una mente más sana cuando ellos tengan que enfrentar lo que a ellos les corresponde, ya sea estar noviando, ya sea cuando tengan que casarse, ellos empiezan a experimentarlo a través de lo que, como Dios lo enseña, de una manera sana, no va a ser corrompida, y lo van a disfrutar de una manera pura, porque cuando no hay corrupción, decíamos, esto es algo que a Dios lo agrada, porque Dios lo hizo, y lo hizo santo, y lo hizo puro, y lo hizo para que el hombre y la mujer lo disfrutasen, se deleitasen. Amén.
¿Retomamos el tema? Sí, vamos. Estábamos que, bueno, de acuerdo a la pauta que tenemos del término del programa anterior, hay un punto que está en Primera de Corintios, para retomar, ¿cierto? Primera de Corintios 7, por ahí por el número 5, Primera de Corintios 7, número 5, el Señor nos habla y nos dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Amén. Podemos ver aquí que existe la posibilidad, mi pastora, y no voy a entrar mucho porque bíblicamente prefiero que lo... pero existe la posibilidad, ¿cierto?, de que el Señor da la posibilidad en el matrimonio de que hayan tiempos de abstinencia, tiempos de no tener relación, de no tener intimidad, sexualidad, tenemos que decirlo como lo estamos hablando, ¿cierto? El Señor da la posibilidad de tener tiempos de estar separados, pero dice, hay cosas bien concretas y particulares ahí. El Señor nos dice por mutuo acuerdo, por consentimiento y con un objetivo también en particular. No es así como lleguemos, no, nos vamos a separar un tiempo. ¿Por qué? No, es que yo necesito un tiempo. Eso es muy frecuente en los matrimonios cuando se dice necesito un tiempo. Acá el Señor dice que puede existir este tiempo de estar, pero con un propósito, ¿cierto? Y eso nos gustaría que nos explicara un poquito más, mi pastora. Bueno, hablando del antitexto, ¿cierto? Está hablando de que no deben, cada uno tiene potestad de su propio cuerpo y que le pertenece al otro. De alguna manera, Dios le está diciendo, no pueden negarse, pero después está hablando, el apóstol agrega que sí es posible una separación cuando hay un acuerdo, pero ¿cuál es el acuerdo? Es buscar a Dios, ¿cierto? Y como dice usted, no es porque necesito tiempo o no quiero nada, dame un tiempo, sino que es porque voy a buscar a Dios. Al buscar a Dios, obvio que también hay un resguardo, tanto al hombre como a la mujer, porque al buscar a Dios, Dios los cubre. Entonces, pero dice que también no debe ser por muy largo tiempo. Puede ser, por ejemplo, yo conozco siervos que tienen que salir fuera del país a veces a predicar y tienen que estar a veces un mes. Entonces, ellos, algunos han orado y han estado ahí, pero después dicen, no, yo llevo a mi esposa porque no quiero evitar más allá de lo que pudiera en un momento, ¿cierto? Porque puede seducirlo Satanás frente al estar solo, qué sé yo, de alguna manera. Entonces, ¿por qué? Porque porque habla claramente, ¿cierto? Dice, juntados para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. O sea, si están casados, no hay, ¿cierto? Ahí hay una incontinencia, y hablamos de la continencia, ¿cierto? La incontinencia es que tienen que responder a la sexualidad, están abiertos a la sexualidad. Entonces no está el don, no pueden, no es como también hablamos del celibato que hacen los sacerdotes, que no lo pueden lograr si no tienen ese don. Entonces, no todos dicen, no, yo me voy a convertir, yo ahora no voy a hacerlo. Es un don de Dios, es algo que Dios entrega. Entonces, quiere decir que todos los hombres sí tienen esta inclinación y no es pecado, ¿ya? No puedo decir, ay, que es carnal, porque a veces me toca algunas esposas que dicen, es que es tan carnal, que siempre... que es tan carnal él. Y yo le digo, pero es que no es esto, porque están casados y no tienen el don. Entonces para Dios es normal y es natural que el esposo quiera estar con su esposa y que la esposa tenga que responder y también sepa que él desea estar con ella. Entonces por eso es que está hablando de esto, pero dice después que si se van a separar sea por causa de buscar a Dios, pero tampoco sea muy prolongado, ¿ya? Y eso tienen que cuidarse. Yo conozco, como le decía, siervos que salen, si es por más de 2 semanas, dicen, no, yo prefiero andar con mi esposa. Ando tranquilo, dicen. ¿Por qué? No porque ellos dicen, no, es que voy a tener, pero por cualquier situación, es mi seguridad, ¿cierto? Y la esposa sabe que de esa manera cubre a su esposo. Entonces, ella sabe que tiene que hacerlo y los dos se cubren, se cuidan mutuamente. Entonces, es un consentimiento, pero por búsqueda de Dios. Mi pastora, una consulta. Sucede a veces que alguno de los dos puede estar en un estado de salud que no le permite responder.
ahí Dios interviene y le da la fortaleza al que tiene que esperar el tiempo al que se recupere, ¿cierto? Y yo creo que ahí es muy importante cuando recordar el voto, ¿cierto? Porque en el altar dice en todo tiempo, ¿cierto? En todo tiempo, como en el estado, si está enfermo y si quedase para siempre, ¿cierto? En una condición, tuviera que quedarse de esta manera, la persona que ya hizo el voto dice, no puedo decir, no, es que yo, lo siento, yo no estoy muerta, tú podías estar, pero yo no. No, aquí hay que buscar a Dios, porque Dios es un Dios que va a responder a lo que dice su palabra. Entonces, si sabe que el otro no tiene este don, va a dárselo. O sea, porque el otro no puede, qué sé yo, por un accidente o por un tiempo. Puede que no sea para siempre, pero por el tiempo. A veces puede enfermarse la esposa o la esposa puede estar en estado, ¿cierto?, de un embarazo riesgoso. Entonces, algunos preguntan, ¿es pecado tener relaciones cuando está la esposa embarazada? ¿O eso para Dios es pecado? No, porque para Dios todo lo que se está haciendo de una manera, ¿cierto?, sana y pura, no es pecado, pero sí con los cuidados de no arriesgar, ¿cierto?, el cuidado. Y a veces si está en alto riesgo, tendrá que hacerlo. Entonces, pero el hombre dice, bueno, ando mal y anda malhumorado, anda mal porque, bueno, es que lo que pasa es que no puedo. Pero es que si el esposo busca al Señor, podrá encontrar en él descanso y Dios le va a dar, ¿cierto? Va a encontrar en él y Dios le va a dar, le va a suplir, porque sabe que está por un proceso de dificultad y Dios mismo lo va a ayudar, porque él dice que, dice la palabra que tenemos es sumo sacerdote que dice se compadece de nuestras debilidades y que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y dice que vino en la condición humana. Entonces, él conoce cuáles son las necesidades humanas y él sabe también darnos la salida de ellas. Así que cualquiera que está viviendo una situación dice, pero yo no tengo incontinencia, ¿cierto? Y yo tendría que buscar o tendría que hacerlo de esta otra manera. Dios dice que la manera es la única que Él nos enseñó, pero si no, Él nos da, el sumo sacerdote está ahí esperando para interceder por nosotros, para enseñarnos la salida, para darnos la libertad, para que podamos, ¿cierto?, cumplir primero con el pacto que hicimos delante de Dios, conforme, ¿cierto? Por eso es que siempre digo, este pacto no lo cumplimos porque solamente estoy poniendo yo un compromiso, sino estoy pidiéndole a Dios que me ayude a cumplirlo. Quisiera compartir un pedacito de vida, pastora, si es que se puede. Amén. Cuando nosotros llegamos al Señor y yo me convertí, por lo menos, no digo que ya no, sino que quiero hablar un poco de mí. Hubieron algunas situaciones producto de con el quiebre matrimonial que nosotros traíamos. El área íntima también estaba muy dañada, estaba muy quebrada, estaba muy cortada en realidad. Y mi esposa, la voy a exponer un poquito, pero sé que es para glorificar al Señor. Y por razones obvias también, porque en esto no soy víctima, soy el victimario. Yo había quebrado esta parte en el matrimonio, yo era el responsable por la infidelidad que había. Entonces, obviamente, yo no tenía una esposa que fuera que respondiera con mucho amor y porque estaba dañada, y eso era mi responsabilidad. Entonces, cuando me convertí al Señor y el Señor me hizo ver todo el daño que yo había provocado y cómo yo era responsable de toda esta situación, fue como un balde de agua fría, porque me vi en la situación de que con qué cara voy a reclamar o exigir algo que es mi cosecha. Entonces, sin embargo, y esto lo quiero recalcar, para mí era fuerte la lucha con mi carne, porque por una parte yo quería tener una esposa normal en el área íntima, que no se daba, y por otra parte, y esto es lo que quiero recalcar, yo no quería fallarle al Señor. Entonces yo me veía debilitado en esta área, me veía muy debilitado,
y muchas veces frustrado, pero me frustraba porque tenía que masticar lo que yo había sembrado. Y esa era mi frustración, de decir, ¿por qué destruí lo que hoy podría ser algo tan hermoso? Y yo decía, si volviera el tiempo atrás, cuidaría esto, cuidaría lo otro, no provocaría esto, pero ya estaba ahí, pues estaba en el momento. Entonces me recuerdo, y lo que hoy el Espíritu Santo me recuerda, es que yo nunca pensé en reclamar a mi esposa, no reclamarle a ella tan directamente, aunque algunas veces sí se lo hice ver, que le decía yo que para mí era un problema, era una lucha fuerte en mi carne, pero por sobre todas las cosas, mi temor era fallarle al Señor. Entonces eso me llevó a buscar de Dios, po. Me llevó a buscarlo a Él, a decirle, Señor, tú sabes lo que estoy viviendo y necesito que tú me ayudes en esto, porque no veía otra alternativa, no veía otro camino, no veía otra salida. Y Dios me fortalecía, Dios me ayudaba, pero no fue fácil. No fue fácil, fue... No tomó la salida que el hombre frustrado, el hombre, y esto vamos a hablarlo porque quizás muchos vamos a encontrarnos con algunas cosas que suceden en la intimidad en muchos varones, en que se frustran y se molestan cuando ven que no hay resultado de esto, y más que pensar en la esposa y en su estado, piensan en ellos, y a veces se enojan o simplemente dicen, entonces tendré que, estás en contra de Dios, no estás cumpliendo con la palabra, y puedo tomar yo la Biblia y reclamarle, ¿cierto? Y decirle, mira, aquí dice que tú no puedes negarte si vas a la iglesia, o simplemente reclamarle porque va a la iglesia y porque no le responde, ¿cierto? Porque el estado del hombre cuando siente que lo están rechazando en la intimidad es una frustración, y la parte, hay otra cosa que también es tocada, que es la parte viril, la parte, ¿cierto?, de hombría. Siente que al rechazarlo, siente que estás diciendo no me eres suficiente, no me provocas nada. Entonces el hombre se siente, ¿cierto?, disminuido. Entonces son áreas que tiene que trabajar internamente, y yo creo que a veces Dios las permite, y de alguna manera cuando está pasando eso, Dios quiere la reacción de cada uno que sea la correcta delante de Dios, ¿cierto? Porque vemos que muchos varones, en lugar de volver a contraer, ¿cierto?, de traer nuevamente a su esposa hacia, como dice usted, reconquistar, volver a tener esos tiempos que usted sabe que los disfrutaba, lo que hacen es empujarla en la manera en que empiezan a tratarla, porque empiezan a sentirse rechazados y ellos empiezan a tener una conducta con un carácter un poco agresivo, por no decir quizá agresivo realmente, porque ahí es donde aparecen muchas violencias, ¿cierto? Ahí es donde empieza a desatarse, el hombre empieza a sentir que como su hombría está poniéndose, ¿cierto?, en una encrucijada. Él se siente impotente ante eso, y él empieza a reaccionar. Yo creo que ahí es como fuerte lo que Dios tiene que trabajar en esa área, porque todos, inclusive muchos pastores, y quiero decir esto, muchos pastores dentro de la obra le dicen a las mujeres que no tienen que dejar que pase esto, y que tienen que de alguna manera siempre ceder para que el hombre no se enoje, para que el hombre no se altere. Entonces manténlo contento, ¿cierto? Y algunos, me acuerdo que un día me dijo un siervo, me dijo, yo soy como un gatito, y aunque puedo ser como un león, pero soy como un gatito cuando mi esposa me tiene contento. Entonces yo sentí que era como extraño que me dijeran eso, porque yo le dije, pero nosotras, las mujeres, a veces, como dice usted, estaba dañada. La mujer a veces está fracturada, está quebrada. A veces hay que, la primero que tiene que preguntarse el hombre, ¿por qué está perdiendo el interés? ¿Qué estoy haciendo yo? No por qué que tiene que hacerlo, porque sí. Porque todo esto es una respuesta mutua, ¿cierto? Entonces, cuando algo se empieza a quebrar, cada uno tiene que preguntarse a sí mismo, ¿qué está pasando? ¿Cierto? ¿Qué estoy haciendo yo? A veces pasa en el varón.
porque la mujer a veces deja de arreglarse o de interesarse mucho en él, va a ser más interesado en el bebé, en el hijo, que en la comida, a veces en la comedia, y a veces inclusive, vamos a decir, a veces en que no, es que estoy viendo las cosas de Dios, que estoy viendo con estos hermanos, que estoy viendo, y le va dejando de lado al esposo. Y entonces también esto puede perder, empieza a perder un interés para la intimidad. Entonces él ya empieza a sentir como distanciamiento, y la mujer también tiene que ver qué está pasando, no decir, oye, ¿qué tienes otra? Empezar a reclamar, sin antes primero empezar a ver qué estoy haciendo yo, qué empecé a cambiar, ¿cierto? Que es muy importante, porque lo que usted dice, usted sintió que esto venía por un daño, pero quizás hay otros que a lo mejor dicen, yo no me he separado, entonces mi esposa no debería estar dañada, pero quizás sí han habido algunos tratos. A lo mejor hay algunas cosas que se han ido dejando de lado. A lo mejor hay una manera de que no lo hacía antes de tratarla. Quizás hay alguna indiferencia. Y después cuando va a buscar la intimidad, quizás ella está dolida por algo. Quizás hay muchas cosas que se han acumulado y no han encontrado. Por eso es que es tan importante, es tan delicado, ¿cierto? Este tema que tiene que ver con porque son dos personas y que son las dos, ¿cierto?, que tienen que ayudarse mutuamente y tienen un compromiso delante de Dios. La Biblia dice que no deben faltarse uno al otro, pero a veces van a suceder cosas como esta. ¿Cómo manejarlo? ¿Exigir? O sea, yo puedo decirle, ponerle la Biblia y decirle, hey, tienes que hacerlo, o decirle yo como pastora, decirle, hermano, usted tiene que responderle a su esposo, no importa en la condición que esté, ¿cierto? Primero, obvio, voy a tener que decirle, hey, la Escritura dice esto, pero va a tener que pedirle a Dios que le dé la fuerza, ¿cierto? Va a tener que pedirle a Dios que le ayude, porque también tiene que ver la manera en que ustedes hablen de este asunto, para que vayan solucionando. No solamente voy a responder y se acabó, porque esto se convertiría en otra cosa. Pastora, yo quisiera aportar algo con respecto a esto, porque si hoy día por gracia Dios ha podido hacer algo con nuestro matrimonio, ha sido también porque, hubo como lo dijo usted desde el principio, hubo un interés de parte de ambos de buscar a Dios, porque yo recuerdo estas situaciones que comenta mi esposo, pero a pesar de que yo no le decía a él, yo también buscaba de Dios y le decía, Señor, que yo también tenía que buscar la sanidad en Dios, porque tampoco podía estar esperando de que, porque si no todo el tiempo iba a estar dependiendo de cómo Él me tratara, es como yo iba a actuar. Entonces, a su vez, por mi parte, yo también tenía que buscar en Dios mi sanidad, mi identidad, mi valor. Bueno, y como Él buscaba por su parte y yo buscaba por la mía, entonces ambos buscábamos lo que Dios, el diseño que Dios tenía para cada uno. Y fue por eso que Dios pudo ir cambiando y transformando todo lo que en algún momento se veía imposible. Amén. Sí, porque a veces caemos en un tipo de estructuras también, pues a veces nos dicen no, que a la mujer llévale un chocolate, que llévale una flor, que trátala así, que el día y... Lo cual no es malo tampoco, sí. Sí, tampoco es malo, ¿cierto? Bueno, ya, ok. Está pasado el aviso, pero lo que pasa es que a lo que quería llegar es que a veces estas cosas se vuelven estructura y lo digo porque me recuerdo que yo las practiqué. Yo también empecé a utilizar la triquiñuela del chocolate, de la flor. El problema es que, y ahí está la cosa, como diría la Javiera, que no funcionaba, pues. Entonces era mayor la frustración porque decía, bueno, pero ¿qué más hago? ¿Qué más quiere que haga? Y lo que pasa y lo que quiero llegar es que este es un camino. La sanidad no es de un día para otro. La sanidad no se alcanza con una flor, la sanidad no se alcanza con un chocolate, la sanidad no se alcanza porque un día la trato bien. No, pues la sanidad es un camino, es el tiempo que yo trabajé en destruir, tengo que trabajar en construir. Así va a ser también el proceso, va a ser similar, incluso la reconstrucción va a ser un poco más lenta, incluso va a haber más trabajo, pero también van a haber resultados. Y lo digo porque que no caigamos en este tipo de estructuras, estos consejos que de pronto nos dan, que bueno, si a alguien le funciona, gloria al Señor, pero funciona por un rato, porque hay que volver, hay que estar continuamente trayéndole, ¿cierto? Para cuando yo quiero lograr estar bien y todo, se va a convertir en algo que al final podría hasta
estar diciendo te compro un buen momento, Sí. que tampoco es bueno, porque la idea es que podamos, tiene que ver con el trato, ¿cierto? El tener también un corazón sano delante de Dios, el saber que Dios pueda tomar todas nuestras ansiedades y saber que yo tengo que saber esperar a la otra persona y tener cuidado. También, como decía yo, el cuidado de que la mujer no maneje las situaciones para conseguir lo que quiere, porque también eso es pecado delante de Dios y también va a venir juicio sobre ella. Ustedes ven, por ejemplo, la esposa de Job. Job siempre estaba pendiente de todo, de sus hijos, de todo, pero Dios no le agradó la vida de ellos y los cortó y le entregó una nueva esposa y le entregó nuevos hijos. Entonces, cuidado, a veces nosotros podemos querer jugar malas pasadas, pero Dios está viendo a ambos, por eso es bien importante. Yo siempre pude ver esto, yo decía, bueno, Dios está evaluando entre lo que hago yo y lo que hace Él, cómo yo lo hago, cómo yo me comporto, cómo yo busco a Dios y cómo yo quiero responder por lo que a mí me corresponde, ¿cierto? Si Él no lo hacía, a veces dice, pero es que Él no ora, es que Él no hace esto, pero si Él no lo hacía, yo estaba tranquila, sabía que Dios estaba examinando a ambos y lo que me correspondía yo tenía que hacerlo. Pero tenía que llegar un momento en que Dios iba a tener que hacer un corte frente a esto. Dios iba a tener que tomar una decisión. Porque el matrimonio, ¿cierto?, es de dos. Pero Dios también va a esperar a ambos. Si esto, en un momento, uno va destruyendo y el otro construye, va a llegar un momento en que se va a romper. Se va a romper algo. Pero no porque lo va a ocasionar el que por el otro lado no quiso hacer la voluntad de Dios. Me recuerdo, pastora, no sé si está en el contexto, si no usted corríjame, pero me recuerdo de esta mujer que tenía un esposo cruel, dice la Biblia, y que en un minuto David le pidió ayuda y él no se la quiso dar, y la mujer muy sabia intercedió por él, y dice que este hombre murió y después la mujer terminó casada con el rey. Exacto, justamente va por ahí. O sea, Dios es el que hace en un momento, porque ella volvió con su esposo y aunque él, cierto, era el necio, pero Dios en un momento le quitó la vida y le dio un mejor esposo, ¿ya? Pero ella fue una mujer sabia, respetuosa, y supo manejarse con Dios, supo manejarse con los hombres, supo manejarse con su esposo. Eso es lo que Dios espera que nosotros podamos ver. Que a veces todos dan el siguiente sentido, es que él o es que ella. Si ella no lo hace, entonces por eso es que yo, ¿cierto? Entonces siempre están esperando en el otro, lo que ustedes dicen, ¿cómo esto se pudo avanzar? Porque cada uno buscó en forma particular a Dios y lo que Dios esperaba de cada uno. Yo recuerdo que muchas veces usted me decía como varón, pastora, usted me entenderá, tengo que contarle esto, es privado, pero también tengo que contarle porque para mí, usted decía, es algo que estoy pasando, que necesito ayuda. ¿Y yo qué le decía? No le decía, pero voy a llamar a su esposa, le voy a decir que aquí, es cierto. Yo le decía, ella viene, está dañada, ella viene con una situación quebrada. Y usted sabe que usted la inició, ahora usted tiene que restaurarla de este otro lado. Busque a Dios. Y empecé a llevar lo que buscara y buscara que Dios, porque esa era su función. Como esposo, que Dios le devolviera el corazón de su esposa, que tuviera la paciencia de pedirle a Dios que hiciera esto, ¿cierto? Entonces, podía haberle dicho, hey, usted es el esposo, haberla llamado a ella, haberlos puesto los dos ahí, como muchas veces, ¿cierto? Se pasa por encima de lo que realmente Dios quiere restaurar son las almas. Dios quiere restaurar daños. Y nosotros a veces queremos unir de inmediato dos personas que están totalmente fracturadas, ambos, porque aquí no es solamente la mujer que está dañada. Y yo quiero mencionar esto porque el hombre que también cae en adulterio también es quebrado. También queda con una fractura muy fuerte. Hay un daño tremendo dentro de él, porque él tiene que cargar con una vergüenza que después tiene que presentarse a sus hijos, a su esposa, y todos lo van a ver como el adúltero. El hombre que engañó, el hombre que después, aunque tenga su familia, dice Proverbios que esta vergüenza lo va a perseguir siempre. ¿Ya? Es un daño que él también, porque es una trampa del diablo y que queda atrapado. Y también es dolorosa. Entonces hay que restaurar a ambos. Entonces, ahora si estamos hablando de un matrimonio en que están
juntos, pero están teniendo daños en la intimidad. Y esto que es por cierto tiempo, en realidad están tratando de no tener mucha intimidad porque ella está evitando estar con él, pero es porque quizás hay daños ya que hay que arreglar. Y está viniendo, el esposo está sintiendo esto y empieza a provocar, ¿cierto? La rabia, la impotencia, y empieza a venir. Hay que tratar, ella tiene que tratar, él también tiene que decir, busquemos ayuda, porque necesitamos, esta área es importante. Y no podemos decir ya, ¿cómo vamos a hablar? ¿A quién vamos a hablar? ¿Y cómo voy a decir yo, por ejemplo, que yo tengo necesidades y que tú me rechazas? Eso para el hombre es como bochornoso, porque eso, mi orgullo, ¿cierto?, de macho queda como, no funciona, parece. Pero yo doy gracias a Dios por su vida, que no pensó usted en eso, sino quería agradar a Dios. Y de esa manera usted pudo encontrar, ¿cierto?, los tiempos, y Dios le llevó a un mayor nivel para vencer cosas que después usted estuvo en mejor condición para poder también responder. Bueno, y hasta el día de hoy, mi pastora, personalmente, sigue siendo esa la forma de, digamos, de seguir adelante con este proyecto de bendición que el Señor determina como matrimonio, porque es un proyecto de Dios en la tierra de muchas cosas, y hasta el día de hoy trato de centrarme y siempre estoy buscando de agradar a Dios, porque estas cosas de pronto vienen y se presentan y vienen a perturbar y vienen a querer debilitar, y uno tiene que estar enfocado. O sea, no es algo que uno superó y que después ya nunca más va a volver a presentarse. Es decir, es una situación que viene a perturbar. El enemigo no se cansa, no se da por derrotado. Si hay algo que no se da, es por derrotado. Y quiere venir y quiere volver. Y ahí es donde tiene que estar Cristo en el centro. Tiene que ser en el corazón y querer seguir agradando al Señor y querer. Y eso a uno le da la posibilidad, y como decía unos programas atrás, agradecerle al Señor esa libertad que nos dio, de poder decir que no hoy a lo que antes no teníamos la facultad, la fuerza, y no teníamos la forma, porque la verdad es que no sabíamos y no podíamos hacerlo. Si hoy día yo siempre le digo a mi esposa, le digo, yo he aprendido a mirar a las personas que no tienen al Señor con misericordia, sabiendo que no lo hacen porque no quieren, sino porque no pueden. Ahora quisiera que mi hermana Verónica nos pudiera un poco compartir, porque sé que hay mujeres que puedan sentirse muy identificadas con esto, ¿sí? Una mujer que empieza a perder como el deseo, porque aquí estamos hablando de separados, ¿cierto? Estando juntos, pero están como en común acuerdo. Pero a veces esos común acuerdos son porque en realidad yo no quiero, déjame un poco, déjame, ¿cierto? No me siento bien, y el hombre, esos comunes acuerdos, más que buscar a Dios. Pero, ¿qué siente la mujer cuando está haciendo esto? ¿Siente, cómo usted lo palpó de esta manera? ¿Es un rechazo porque no lo quiere, o siente que le es difícil poder responder? Porque a veces el hombre no lo entiende, el hombre lo ve como que la mujer simplemente no quiere, no porque no quiere hacerlo, ¿ya? Y no entiende que es porque la mujer no puede responder. Amén. Sí, en realidad yo recuerdo cuando estábamos en esta situación que manifiesta mi esposo, no es porque yo no lo amara, yo lo amaba, pero precisamente es como dice usted, la importancia, pastora, de buscar ayuda y no quedarse callado con cosas que están dentro. Y que cuando ya uno comienza a ver que están provocando este tipo de situación en el matrimonio, decir, en realidad ser humilde y decir, no puedo con esto, necesito ayuda. Porque yo amaba a mi esposo, si no es que no lo amara, pero me pasaba que todavía venían algunos daños, heridas, el diablo se encargaba, bueno, en el caso nuestro, el diablo se encargaba mucho que en el momento de la intimidad venir a traerme cosas que yo nunca vi ni las supe, pero era como que me traía imágenes de, mira, todos los años que te estuvo engañando, mira todo, y traía todavía eso, y eso era una batalla en mí. Entonces yo tuve que comenzar a pedirle a Dios que me ayudara hasta que
Porque yo veía, el enemigo me hacía ver incluso todavía cosas que como que él quería traer cosas a nuestro lecho que habían sido en otro lugar. Y recuerdo que en algún momento yo lo hablé con usted y usted me decía, siempre me llevó a la palabra de que esto era bueno, que Dios era bueno y que nosotros teníamos que renovar nuestro entendimiento, nuestro pensamiento, teníamos que renovarlo, entendiendo que ahora Cristo, como dice la palabra, no llames inmundo lo que Dios ha limpiado. Entonces, yo recuerdo que usted una vez me dio una clave que a mí me sirvió, que fue que usted me dijo, hermana, esto es santo, Dios lo hizo. Y yo le decía, pastora, yo no puedo entender que Dios pueda estar en medio de esto porque yo todavía no podía derribar las estructuras que tenía de todo lo que hemos hablado en los programas anteriores. La mala información antes de casarse, el haber llegado con una situación de adulterio y todo esto. Entonces usted un día me decía, hermana, Dios está en medio de la relación. Y me dijo, ore. Cuando usted esté en intimidad con su esposo y sienta que no pueda, ore. Y me costó hasta que un día comencé a practicarlo y comencé a pedirle al Señor y yo le dije, Señor, yo necesito que tú traigas tu santidad en medio de nuestra relación. Yo amo a mi esposo y yo quiero responderle. Quiero que él se deleite en lo que tú le has dado, porque yo estaba por causa del Señor. Pues, o sea, él no había vuelto a dar una nueva oportunidad y estaba haciendo todo nuevo. Entonces era tiempo de practicar y de tomar verdaderamente lo nuevo. Y recuerdo que comencé a orar, pues yo decía, ya, Señor, y comencé a orar y comencé a pedirle al Señor que limpiara todo lo que verdaderamente Él ya había limpiado, que me convenciera. Y efectivamente fue así. Dios comenzó a convencerme y comenzó el Señor a hacer que pudiera disfrutar del amor que yo sí tenía por mi esposo. Gloria a Dios. Qué bueno es saber, hermanos, que Dios está preocupado de ti, de tu intimidad, de que tú disfrutes, de que tú tengas una intimidad maravillosa con tu esposa. Él está muy preocupado, ¿cierto? De la esposa que te dio y del esposo que te dio. Muchas veces esto entendemos que no funciona por áreas de nuestro corazón, que cada uno tiene que presentarlas. No se culpen unos a otros. Cada uno busque su propia sanidad. Si necesitan ayuda, para eso estamos acá y ustedes nos mandan un mensaje. Tenemos acá un WhatsApp especial. Tenemos, ¿cierto?, que se puedan comunicar y decir que quieren una consejería, una ayuda. No se sientan que esta área no puede meterse Dios, porque Dios quiere meterse en todo en tu vida, porque donde tú no quieras que Dios se mete el diablo. Aunque tú no creas, donde tú no quieres que se mete es porque el diablo está metido, porque el diablo no quiere que tú tengas luz en esa área. Y esto que estamos hablando es muy importante. Dios quiere que tú puedas deleitarte, disfrutar. Por eso hay mujeres que vemos, ¿cierto?, con frustraciones, con amargura, y eso trae frigidez. Eso trae porque hay daños en el corazón, y la frigidez trae, ¿cierto?, una impotencia sexual, una falta de deseo sexual. Y esto viene y el hombre se frustra porque no está entendiéndolo. Y esto se vuelve cada vez un campo más difícil, porque la mujer no puede responder y el varón se empieza, ¿cierto?, a acumular cosas que al final puede reventar, y como dice acá, el diablo puede tentar y llevarlo a cualquier cosa. Es necesario que ambos busquen esa ayuda, pero entiendan que no es culpa del otro, sino cada uno vea que tiene que arreglar lo suyo, porque si ambos ordenan esto, van a buscar, y Dios va a poder traer una sanidad hacia la intimidad de ustedes. Amén. Amén. Es importante, pastora, cortito nomás para dejar, que nosotros como varones podamos entender que cuando hay una esposa que tiene daño, no es que no quiera estar con nosotros, es que no puede. Y eso es muy diferente, porque realmente la esposa a veces sí quiere, pero no puede, producto de estos daños. Se confunde eso porque nosotros lo primero que pensamos es que no quiere. Y ese no quiere es que ya no me ama, es que yo no le atraigo, es que ya no soy lo que necesita. Entonces, transformar y cambiar ese no quiere por el no puede es otro escenario totalmente diferente, porque el no puede nos lleva a preguntar ¿por qué?
¿Por qué no puede? ¿Qué es lo que está permitiendo? ¿Qué es lo que la tiene? Y eso puede abrir un escenario totalmente diferente para nosotros. Sí, es muy importante, como dice usted, entender que son tan diferentes, aún sexualmente. Lo que cada uno, cómo responde cada uno. ¿Qué es más fácil para la mujer y qué es más fácil para el hombre? Quizás para el hombre es más fácil responder, pero a la mujer buscar, ¿cierto? El hombre en la necesidad puede tener más seguido, más rápido, más... Pero la mujer puede tener más descanso. Hablábamos que tenía un descanso especial también. Pero también puede, la mujer no responde, no tiene la misma manera que el hombre. Por eso el hombre se frustra, porque el hombre siente la atracción, siente el deseo y después piensa que la mujer ya no tiene ese deseo ni esa atracción. Entonces no se siente que es suficiente para ella y puede tener a otro, puede haber otro. Pero en realidad lo que pasa es que la mujer responde, es muy diferente. Por eso Dios dice, maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó. Entonces la mujer tiene una capacidad diferente de responder a la sexualidad. Y cuando está ella herida, está dañada, está fracturada, la mujer lo primero que hace, no es que lo hace ella, es que sucede algo en su alma que fractura el área de entrega. O sea, la mujer no puede entregarse. Y eso hablo de no poder. Y yo sé que la mujer sufre con esto, porque ella no puede hacerlo. ¿Ya? Dije que es muy diferente la mujer que no quiere para manejar, que también existen, ¿cierto? Pero hay que ver la mujer que quisiera y quiere agradar a Dios. Hay mujeres que se sienten muy mal porque sienten que con eso le fallan a Dios. Porque Dios dice que yo tengo que responder y no hallo cómo hacerlo. Entonces hay que tratar, hay que sentarse, orar, como decía mi hermana, sanar esto y después ella misma, como también le enseñé, a que ella pudiera seguir buscando y decir esto, Señor, yo sé que tú me vas a ayudar, tú me vas a responderle a mi esposo y logró, ¿cierto?, ser totalmente libre. Entonces es un área que necesita ayuda y esto estamos dando síntomas para que también puedas decir, está en peligro, yo estoy en peligro, ¿cierto? Yo estoy mal, porque a veces sentimos que nos empezamos a sentir que en realidad ya, si no tengo ganas, en realidad me da la misma, y esto empieza después la mujer, y la mujer debe saber que ella también está hecha para tener placer y disfrutar de su esposo. Y eso también da una calidad de vida. Hay un gozo, hay una alegría, hay un fluir hermoso, hay una vida especial, que si no la tiene, ella va a empezar a frustrarse, uno las ve amargadas, como que dicen, ¿y para qué te vas a casar? Cuando le hablan para estar casado, ya no, como que no tienen ganas y a los hijos le empiezan a entregar que en realidad el matrimonio no tiene ni un brillo. ¿Ya? Por eso que es importante ver cuáles son los síntomas para poder tratarlo, ¿cierto? Si no, dice que viene Satanás y puede venir a traer grandes consecuencias. Seguimos, ¿cierto? Después dice, nos neguéis, dice el 7, quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, dice el apóstol, y entendemos que es porque él tenía el don de incontinencia, ¿cierto? Pero cada uno tenga su propio, dice, cada uno tiene su propio don con Dios, pero uno la verdad de un modo y otro de otro, ¿cierto? El que no tiene incontinencia puede tener lo otro. Y dice, ninguno de los dos está mal, ¿cierto? No puede decir la mujer es que él, ¿por qué? Porque es normal. El que no tiene el don va a tener la debilidad sexual y que para eso tiene su esposa y para poder disfrutar de ella, ¿cierto? Y dice, porque sin el don de continencia, cásese, pues es mejor casarse que estar quemándose, ¿cierto? Dice que el hombre que se da cuenta, o la mujer, y más que nada digo el hombre porque la mujer, hablé que tiene otra manera, ¿cierto? La mujer quizás quisiera tener una familia, quisiera tener hijos, pero el hombre tiene el problema del don, y si sabe que si no lo tiene, él tiene que orar y casarse. Ahora yo digo, hay algunos, y quiero hablar aquí porque sé que hay varones que dicen, no, es que Dios me dice que tiene que ser ella, si no es ella me quedo ahí, y resulta que no tienen el don, entonces empiezan a caer en otras cosas. Entonces lo que debe hacer es orar y decir, Señor, ya yo voy a buscar una esposa, y él tiene que buscar una esposa y decir, porque necesito, ¿cierto? Me voy a casar, ella me va a guardar, ella me va a cuidar por mi don, tampoco voy a caer en otra cosa,
porque si no va a caer en otros pecados. Entonces, a veces, si no tienen la esposa que ellos quieren, no se casan con ninguna. Y el hombre puede decir, yo, Señor, mira, aquí hay unas solteras, Señor, yo voy a escoger, porque Dios le da la posibilidad. Hay gente que dice, no, si Dios me tiene que decir poco menos, que tiene que decirle hasta el color de los ojos, que tiene que ser. Hay cosas que son, de repente hay algunos que son así pero son ciertos casos. Algunos lo entran todo en que tiene que ser poco menos que, si no, ya Dios me dice que tiene que ser de esta. Y yo digo a veces, por eso están quedándose solos. Si no tienen el don, van a tener problemas. ¿Ya? Se van a terminar quemando y van a terminar en el infierno. ¿Por qué? Porque a veces tienen tantos detalles para buscar a una mujer que al final no terminan ni casándose. Se demoran en casarse y cuando ya deberían estar casados. Porque hay muchas solteras que están ahí diciendo, pero es que poco menos que no me tomo la decisión, o si no tiene que ser esa, sino ninguna, y al final terminan solos y terminan mal. Por eso aquí dice el apóstol claramente, no le está diciendo, mira, que tiene que llegar la esposa, que Dios te diga, no, dice tú cásate, porque si no tienes el don te vas a terminar quemando. Ya le está diciendo al varón, no a la mujer, ¿cierto? Es mejor casarse. La mujer puede que también pase, ¿ya? Y también ella tiene que decir ahí, yo no tengo este don, y si en un momento yo tengo que casarme. No empieza, hay mujeres que dicen, no, es que tiene que ser el que viene del cielo, poco menos, ¿cierto? El que tenga que ser el más santo de todos, el que sea el mejor predicador de todos y todo. Al final le ponen tantas reglas que al final se están quedando, pero empiezan a caer en otras cosas. Todo esto, el enemigo entra. Si no tienes el don, seguramente, de alguna manera, vas a tener que responder. Entonces, yo creo que es muy importante este mensaje hacia los solteros también. Los solteros, Dios dice, algunos dicen que el Señor demanda que algunos dicen que no se casen, ¿cierto? Dicen que algunos falsos profetas andan diciendo no se casen. Pero la verdad es que yo digo que es importante que te conozcas a ti mismo y puedas decir, si llevo todo este tiempo y la persona que tú has estado orando y no pasa nada y Dios no le dice nada, entonces di, bueno, Señor, quiere decir que no y se acabó. Sí. Porque algunos se quedan. Sí. Y en ese intertanto van a terminar, quizás en ese intertanto tendrían hijos, tendrían una esposa, porque un matrimonio trae multiplicación, ¿cierto? Trae prosperidad y una bendición especial en el matrimonio. Pero si está pensando, es que tiene que ser tiene que ser, a veces, no. Y uno dice, pero el Señor está, no, es que no, yo no quiero ese, no, yo no quiero eso, no, a mí todavía no. Y yo digo, ¿y en qué se van a quedar? Terminar, no sé, al final van a quedarse sin hijos, sin nada, pero en realidad entonces tiene que ser un ángel, porque no creo que esté acá. Entonces, creo que hay una cosa que de repente entramos y aquí hay un mandato, hay una sugerencia, pero a la vez un mandato, porque si no te vas a quedar, te vas a quemar. O sea, si tú ves, porque yo no podría ver hombres y mujeres que estén solteras, tendrían que ser muy, 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 muy consagrados. Muy, muy, muy consagrados, digo. Y que tengan el don para decir, bueno, ellos no hay problema, pero los que están solteros, y yo sé que aunque sean consagrados y no tienen el don, realmente hay peligro. Algo tiene que estar pasando. Por algo lo dice el apóstol. Me da un poco, que me estaba sonriendo, usted me veía, que me recuerdo que usted hace un par de años atrás predicó sobre esto y muchos agarraron papa y se casaron, ¿no? Así que es probable que se nos vengan bodas. Y quiero decirles que aún en plena pandemia se puede hacer, no se preocupen. Así que no estén pensando, no, pero es cuando más tienes que hacerlo, porque aquí te estás dando cuenta que a lo mejor dicen, no tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque el diablo va a venir a tentarte. Sí. Y tú tienes que decir ya, bueno, Señor, yo voy a orar y voy a decir esto. Porque a veces no, tiene que ser esto, Dios me dice que ella tiene que ser ella, puede que nunca te responda. Puede que ella, ¿cierto? No, si no, Señor, tiene que ser porque Dios no te va a decir, no te va a tener mucho tiempo. Amén. Pastora, yo quiero
compartirle algo a a todos los solteros, solteras que no han tomado la decisión. Y que como dice usted, a lo mejor de pronto dicen, no, si no es ella, si no es esta. Un día Dios me habló a través de Javiera, de mi hija, cuando ella tenía que escoger carrera, y ella preguntó paso por paso. Esto es lo que hay, este es el puntaje, esto es lo que me ofrecen en esta universidad, esta carrera acá. Y ella preguntó paso por paso, y yo recuerdo que Dios le dijo, váyase, ándate por aquí, váyase por allá. Y me recuerdo que ella dijo algo tan sabio, pastora, de parte de Dios, que yo dije, Señor, para todo, pastora. Dijo, si a mí Dios me dice que me vaya a educación física, a mi hija no le gusta el deporte, ¿eh? Sí, pero si Dios me dice, váyase a educación física yo me voy a ir. Me dijo, ¿sabes por qué, mamá? Me dijo, porque Dios a mí me creó y Dios me conoce más que yo misma. Y yo digo, a mí no me gusta la educación física, pero una vez estando dentro, si Dios me dice que eso era, lo más probable es que me dé cuenta de que me gusta, porque Él me conoce más que yo. Entonces... ¡Ay, un tremendo mensaje! Poderoso. Poderoso. Yo siempre he dicho, y es más, alguien contaba un testimonio de que Dios le habló de con quién tenía que casarse, y ella dijo, no me entraba por ninguna parte, pero dijo, bueno, ya Señor, voy a decir que sí, pero no le entraba. Dice que estuvo noviando con él y no le entraba. Llega el día del matrimonio y él llega con su traje de novia y él está con su ropa de novio. Y ella dice que cuando va entrando lo ve y dice, me llenó Dios de amor por él. Era algo tan precioso que me sentía la mujer más feliz. Y dice, desde ese día, pero dice que no fue hasta ese momento, inclusive imagínense, ella fue obediente en que no andaba por un asunto, dijo, bueno, Dios, ya, si Dios tú dices que esto, y también creo que tú haces lo mejor y voy a seguir. Pero dice que ella, y lo contaba delante de él, porque él dice que él sabía que estaba haciendo por obediencia, pero terminó Dios entregándole, ¿cierto? Dice que vio algo que quizás nadie lo había visto, pero ella se llenó del corazón de amor por él. Y entonces algo precioso. Hoy día nosotros queremos decir que este es un asunto de creer y caminar en fe, como dice usted. Y queremos animar esto porque también me preocupan muchos solteros, me preocupan muchas solteras. Me preocupa porque necesitan. Algunos dicen que yo los até por decir lo que Dios te diga, pero este es un asunto de que Dios te diga, no es que tenga que venir un ángel indicarte esa persona. Si no esa persona no puede hacerlo. En realidad lo que tienes que hacer es que tú tienes que decidir. Dios te dice lo que Dios diga, pero lo que tú decidas. ¿Por qué? Porque yo ya ahora sé, ¿cierto?, en qué parámetro yo tengo que escoger. Entonces, yo voy a ver y voy a pedirle a Dios, mira Señor, mira, estoy viendo acá, yo sé que tú sabes cuál es la mujer que a mí me va a llenar. No es la que yo quiera escoger. Quizás la que yo pueda escoger me voy a equivocar, pero la que realmente me va a entender, la que va a tener paciencia conmigo. Yo lloraba en eso con mi hijo y mi hijo también pidió de esa manera. Y yo de repente miro, yo digo, sí, yo doy gracias a Dios por Pamela, porque le tiene paciencia. También doy gracias a Dios por el esposo que Dios le dio a Valesca, porque también ella tenía unas formas que yo también como mamá la cuidaba. Entonces decía yo, ¿quién la va a tratar así de repente? Porque quizás no tuvo a su papá, pero yo también la cuidé de una manera en que tenía que ser tratada de una manera que ella también tenía que darse lugares. Y yo veo como ella es cuidada. Entonces le digo al Señor, qué bueno que esto pasa, pero no es una cosa que se prepara. Dios tiene a alguien y que no tiene que ser preparado así como que la que yo creo, sino que Dios tiene esto. Y queremos animar esto, porque sí me preocupa, y este tema es importante porque está metida la sexualidad. Porque en esto, como dice aquí, esto puede traer consecuencias, inclusive después en el matrimonio. Inclusive puede haber que alguien esté frenando tanto que después le puede traer enfermedades. Hay tipos de enfermedades porque el hombre, por tratar de evitar, ¿cierto?, de cuidarse y no caer en ciertas cosas, va a terminar dañándose, va a terminar trayendo enfermedades físicas y que después va a afectar en su vida. Y quizás tenga que hacerlo de otra manera. O sea, yo siempre digo, el que no está haciendo así, no tiene incontinencia y no tiene el don, entonces tiene que algo está pasando, porque por eso le digo, tiene que pasar en el cielo, pero porque es imposible, porque usted mismo,
como varón, sabe que esto no se puede hacer. Y sabe que por más que usted busque a Dios y se separe por un tiempo, es necesario, porque sobre todo muchos que ya vienen con una vida que conocieron antes activa. Entonces no es algo que se pueda conservar así como no se preocupe, yo estoy en el cielo. Yo sé, porque la misma escritura lo dice, ¿cierto? Entonces yo quiero animar, y como usted me dice, muchos se casaron después. Bueno, yo quiero animar que realmente los varones se atrevan y a no ser tan exigentes. Ustedes van a ser los esposos. Ustedes son los que van a tratar a sus esposas. Ustedes son los que van a dirigir su casa. Y si ustedes ven a una mujer que es obediente, siempre les digo, obediente a Dios, una mujer que es obediente a Dios va a obedecer a su esposo, va a saber someterse y va a saber, ¿cierto?, responder en el lugar que le corresponde. No estén buscando que sea la mujer que tiene que lo que ustedes quisieran, porque quizás caerían en un gran error y podrían estar yéndose contra Dios. Y quizás terminen cayendo en el fuego y afectando sus propias vidas. Así que les animo para que busquen y realmente se atrevan ustedes a hacerlo. Y como les dije, en plena pandemia, no, aunque esté así, ustedes pueden orar, ustedes pueden pedirle a Dios, y yo sé que este es un buen tiempo en que puedan darse cuenta que sí necesitan, tienen necesidades. Y no solamente hablo por el área sexual, porque algunos dicen, no, que no tengo que buscar una mujer solo por eso. Pero Dios, aquí te dice en la Escritura que Dios te entiende en eso y que Dios también tiene una manera para salir, ¿cierto? Si no, tendrías que pedir que te haga un eunuco, ¿cierto? Y quizás también este don no te lo quite nunca y te tengas que quedar para siempre así. Entonces, por eso es muy importante ver que Dios te pueda ver en esta área que Dios está preocupado de la sexualidad. Está preocupada esta área que nos dio a cada uno de nosotros. Nos hizo sexuales. Nos hizo para nosotros tener a otra persona con quien disfrutar, que del sexo opuesto, por eso hizo hombre y mujer, y también dio las áreas para que pudieran deleitarse juntos. ¿Cierto? Quisiera terminar con la palabra que dice Proverbios, y las otras partes las vamos a tratar donde muchos tienen dudas, cómo tratar la esposa, el esposo inconverso, cómo tratar eso, o cuando el esposo es convertido y la esposa no es convertida, cómo manejar esas cosas. Las vamos a tratar en el siguiente tema, y quiero que terminemos con Proverbios 5:18, que dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada, preciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Este es un versículo muy especial en que está llevando, ¿cierto?, a que los esposos se vuelvan hacia sus esposas. Y aquí dice, con el manantial, ¿cierto?, alégrate con la mujer de tu juventud, o sea, con la mujer que tú hiciste el pacto. Con esa mujer es la que debes alegrarte, debes gozarte. Dios quiere que tú disfrutes plenamente. ¿Saben? Muchas veces es importante, a veces entre los quehaceres, los hijos y todo, no se dan tiempo. Esposos, procura. A veces hay mujeres que se sienten tan incómodas cuando ellos le dicen, salgamos a cenar o tengamos un tiempo solas. Ellas se sienten que la están poco menos que ofendiendo y se sienten incómodas. ¿Pero por qué? Porque no es un tema, ¿cierto?, que se trata. Debes buscar las maneras de hacer los tiempos, de tener esos tiempos como nosotros buscamos los tiempos de intimidad, de hacerte los tiempos. Si tienes que decir, hey, démonos un tiempo, quiero no solo salir porque salgamos un par de días para estar nosotros en intimidad nomás, sino para disfrutar, para conversar, para conocerse de nuevo. Es tan importante que ustedes fortalezcan su familia día a día, su matrimonio día a día, vayan construyendo, porque es muy difícil después ir restaurando los daños. Como decía mi hermano, son heridas que no es como tú puedes ir y puedes cambiar una madera que se hizo tira y cambias otra nueva, pero tú no puedes cambiar de un día a otro a tu esposa. No puedes cambiar un corazón roto. No puedes hacerlo de un día a otro, aunque Dios puede haber, ¿cierto? Puede restaurar, pero esa restauración sucede instantánea, pero en la mente, como decía mi hermana,
Esto no puede suceder de un momento a otro. Los traumas emocionales, las heridas que se pueden provocar sentimentales, no se pueden sanar de un día a otro. Deben ser yendo sanadas poco a poco y a la vez con la conducta, ¿cierto?, correcta para hacerlo. Esto llevará a tener una muy buena relación y una intimidad en la cual tú puedas disfrutar. Yo creo que todos desean esto. Yo creo que todos los varones quisieran tener este deleite y todas las mujeres pudieran encontrar que sus esposos también se deleitan plenamente con ellas. Hoy Dios nos ha estado hablando ya en la segunda sesión y hablamos sobre la sexualidad y cómo Dios la ve y a través de la Biblia. Qué importante es, ¿cierto?, que el corazón de Dios está preocupado de que los hombres, las mujeres y también llegamos hasta los solteros, ¿cierto?, puedan tener su sexualidad porque Dios los hizo así. No sientan que tienen que casarse y tienen que ser súper espirituales porque también están en la tierra, ¿ya? Y tienen que aprender a ser espirituales. Y aún para Dios ser espiritual es tener su sexualidad bien clara y saber cómo manejarla con santidad. Porque Dios nos dio todas estas cosas, pero para vivirlas en santidad con Él. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Padre, gracias por este tiempo tan precioso que nos permites estar con nuestros hermanos. Yo te doy gracias por su vida, porque ellos, Señor, abren sus corazones y a través de sus vidas y todo lo que tú nos enseñas, Señor, podemos, Señor, enriquecer tu palabra. Gracias porque ellos, Señor, de alguna manera han sido preparados para que muchos puedan ver que sí es posible, que aún los daños más grandes, aún las heridas más profundas pueden ser restauradas y aún, Señor, en aquel lugar donde el diablo, Señor, comienza a destruir una familia y hemos entrado al corazón, Señor, al corazón de un matrimonio que es la intimidad. Permite, oh Dios, que cada uno de estos matrimonios, oh Señor, o mujeres que quizás están escuchando solas, puedan comprender que esto, Señor, empieza con cada uno. No es, Señor, aunque los dos puedan estar viendo, pero cada uno entienda que debe empezar por su propia vida, Señor. Y así también ellos puedan comenzar a buscar en que tú vengas a estar en su intimidad y traigas una sanidad, limpies el lecho, Señor, saques toda inmundicia y toda perversión, Señor, y pueda haber, Señor, en aquel lugar un deleite perfecto. Señor, oro por los matrimonios aún mayores y dice, deleítate con la mujer de tu juventud. Yo sé que tú nos llevarás a hacer temas, Señor, de todas las áreas y sé que también ellos también van a tener su tiempo para que entiendan, Señor, que todo, Señor, la sexualidad no termina, Señor, solo cuando ya llegaron los hijos y vamos envejeciendo. Siempre estar ahí vigente, Señor, si ellos aprenden a saber cómo cuidar y cuidarse mutuamente. Gracias, Padre, oro por todos los que están solteros, por las solteras, para que también sepan, Señor, encontrar en ti, Señor, lo que tú tienes como regalo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Señor les bendiga. Gracias, mis hermanos, por estar acá con nosotros.